Doctor, bueno, aplicando, digamos, un nuevo código procesal en materia de métodos alternativos de solución de conflictos, ¿qué opina usted de los convenios parciales que se hacen referidas a la responsabilidad penal por un lado y respecto de la dosimetría de las penas que debería pedir el Ministerio Público ante el caso concreto? ¿Se refiere, por ejemplo, a los juicios abreviados? Sí. No, a mí me parece que sí se podría, o sea, no está prohibido expresamente, de manera tal que se podría hacer un convenio parcial, por ejemplo, en una causa que se imputen dos delitos por uno de ellos y el otro por la vía correspondiente con juicio tradicional. Por un delito, si me lo puede... Donde el imputado pueda o no reconocer la responsabilidad penal sobre ese hecho, usted podría hacer un convenio parcial o si lo habilita el nuevo código y dejar la dosimetría de la pena para una cesura de juicio. Pienso que podría hacerse. Pienso que podría hacerse y que sería incluso lo más conveniente. Hoy por hoy, sin el juicio de cesura, termina habiendo situaciones en que, por ejemplo, una de las partes no propone alguna prueba que sería tendiente a disminuir la culpabilidad, porque eso sería como una prueba indirecta del hecho. Entonces, en ese caso, el juicio de cesura tiene mucho fundamento. Me parece muy interesante y la visión tuya desde el cargo de que aspiras como fiscal, digamos, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, a mí me parece muy interesante la aplicación de la ley de narcomenudeo a nivel provincial. Creo que la provincia tiene las herramientas para hacerlo, llevar adelante las investigaciones de este tipo de delitos que generan un alto grado de conflictividad, sobre todo en los sectores marginales de la población, y muchas veces todo lo que es la inteligencia policial va a ser beneficioso porque y de manera de permitir que la justicia federal se aboque a todo lo que son los grandes narcos, digamos. En cuanto a la aplicación, me parece que se puede implementarla sin perjuicio de que haya un aumento presupuestario a fin de que sea más eficiente el trabajo. Incluso me parece que podrían especializarse fiscalías para atender el tema del narcomenudeo en forma exclusiva. Doctor, en esa línea de tu respuesta, en la pregunta de la doctora, vos sabés que esta norma es ley vigente, bueno, ahora fue derogada, no sé si está publicada ya, del 14 de marzo del 2014, y que hubo toda una historia respecto a su aplicación, sí, en vigencia, vos sabés. Sí, que el ministro fiscal pidió que se suspenda la aplicación. Cautelar. ¿Tenés idea de lo que dicen esas piezas y ese trámite y por qué se suspendió? Tengo entendido que se suspendió porque no estaban dadas las condiciones presupuestarias de personal, no había sido discutido bien lo que se le conoce como las zonas grises, que son esos pequeños espacios en lo que se podría discutir la competencia entre lo que es la justicia federal y la justicia local. Y bueno, se suspendió y eso es parte de lo que en teoría está intentando subsanarse ahora en la legislatura. Interesante leerlo, sobre todo a las dos cosas, el planteo que hace el Ministerio Público y la decisión de la Corte, porque plantean toda la complejidad del problema, con argumentos a mi juicio muy sólidos. Interesante para leer. Sí, la verdad que sí, es un tema... Recordame dónde trabajabas. Actualmente en Defensoría Oficial Penal. Bien. ¿Vos secretario. qué preferís? ¿Qué te gustaría más, ser fiscal o juez? La verdad que, no le voy a mentir, me gustan todos los aspectos de lo que es el derecho penal. Fiscalía, defensoría, juzgado. En mi caso particular, tengo una mejor performance en todo lo que son los concursos de fiscalía, que es donde mayor experiencia tengo. Yo trabajé casi 4 años en fiscalía como ayudante judicial, como ayudante fiscal,
y como ayudante, y como prosecretario a cargo de la Secretaría Vespertina de una de las fiscalías. Además yo fui digamos como uno de los precursores del cuerpo móvil, entonces yo trabajé prácticamente con todos los fiscales que estaban en ese momento, aprendí la diversidad de criterios. Hay fiscales que tienen posturas diametralmente opuestas en algunos aspectos y más o menos uno va incorporando lo que le da la experiencia y sé cómo resolver distintas situaciones según la postura que uno pueda tener, que se requiera. Y con esa experiencia en la Fiscalía Décima, ¿cuál sería tu impronta? ¿Si harías algún cambio, modificación? Particularmente yo trabajé en la Fiscalía Décima en 2 oportunidades. Me parece que tiene personal muy capacitado, pero bueno, al ser una fiscalía que se encuentra subrogada, es una fiscalía que está no desatendida, pero bueno, en la práctica termina habiendo una menor atención de parte del magistrado titular. Me parece que en ese sentido, si tengo la fortuna de asumir el cargo, habría que hacer hincapié en trabajar a tiempo completo hasta poner el día a la fiscalía. Pero como le digo, tiene personal sumamente capacitado en el que se puede confiar y delegar responsabilidades. ¿Usted trabajó ahí en el tiempo que había fiscal? No, yo trabajé cuando acababa de salir la jubilación del doctor Herrera. Acababa de entrar como subrogante la doctora María del Carmen Reuter y posteriormente volví cuando estaba siendo subrogada por la doctora Reynoso Cuello. ¿Cuál es porque esa fiscalía ha tenido la particularidad de que ha sido tapa de diario durante mucho tiempo por algunas problemáticas y algunos procesos penales de alto contenido voltaico? ¿Cuál es la situación actual de la Fiscalía en función de esa historia que la precede? No, en este momento no sé si tiene causas así relevantes de lo mediático, más que lo que ha sido el homicidio de la chica Priscila Paz, un hecho bastante desafortunado, que actualmente ya se requirió la elevación a juicio. De ahí en más, desconozco si todavía están algunas de esas causas de las que usted me habla, doctor, pero en realidad todas y cada una de las fiscalías de instrucción tienen causas que se puede decir calientes, causas digamos que generan una repercusión social muy importante, de manera tal que uno debe tener la templanza necesaria para poder asumir la responsabilidad de aplicar la ley como corresponda, con objetividad, en busca de la verdad. Si corresponde eventualmente elevar a juicio, sobreseer, se debe hacer en consecuencia. Doctor, nosotros tenemos en el Poder Legislativo, en Estado Parlamentario, un proyecto sobre la creación de la figura del abogado de niños. Quería conocer tu opinión al respecto. Me parece bastante bueno que se regularice la situación sin perjuicio de que la tarea que están desarrollando actualmente los abogados del niño en la órbita del Ministerio Pupilar y de la Defensa ha sido muy buena, han tenido actuaciones relevantes en algunos procesos civiles, pero siempre es mejor que se subsane de manera, digamos, que se haga mediante ley, mejor si es por concurso. Pero bueno, es una figura en el siglo XXI, en línea con todo lo que son las convenciones internacionales, que no puede faltar. Muy bien, doctor, tengo una preguntita. Viendo tu experiencia pública, el abogado del niño tiene que estar dentro de la órbita del Ministerio Público de la Defensa o fuera. Me parece que eso es una cuestión más bien política, que digamos queda a criterio de oportunidad, mérito y conveniencia por parte de los legisladores. Yo realmente no le veo problema que esté en la órbita del Ministerio Pupilar de la Defensa, pero sí sería interesante articular acciones con el Colegio de Abogados Capital en este caso, o el Colegio de Abogados del Sur, para poder trabajar conjuntamente.
No, yo viendo un poquito hacia el futuro, viendo tu experiencia dentro del trabajo de fiscalía, que sí que es tu fuerte, me gustaría saber qué cambios, acciones positivas desde el Ministerio Fiscal o desde el cargo de fiscal de instrucción que vos vas a ejercer son necesarias para que conllevarían una implementación exitosa del sistema adversarial. ¿Qué herramienta? Bastante interesante la pregunta. Me parece que sería fundamental articular el trabajo con lo que es la policía principalmente. Hoy por hoy, dado el proceso vigente escritural, es muy común que lleguen actas, haya procedimientos que se plasman en actas que son bastante deficientes y que en la práctica habitual desde la Fiscalía se intenta subsanarlo a como dé lugar. Muchas veces las causas se elevan a juicio incluso y después terminan no prosperando por esas deficiencias de la actuación inicial. En ese punto, ahora va a quedar más en evidencia con el nuevo proceso adversarial. De hecho, ya ha pasado en Concepción, donde los fiscales le llamaron la atención al personal policial para que acomoden sus acciones de acuerdo a los estándares legales. En ese sentido, con el nuevo código se va a poner en evidencia los defectos en la actuación y van a ser mucho más fácil de ser subsanados, porque hoy uno hace un llamado de atención, pero luego se diluye con el tiempo, pero al ser palmario el error, eso va a tener una fuerza mucho mayor en el tema de cambiar las prácticas. Eso en cuanto a lo que es la policía. En cuanto a lo que es la actuación, digamos, de litigio, que va a ser la actuación propia de la Fiscalía y de investigación, sería muy importante la capacitación en dos cuestiones. En aspectos jurídicos, propiamente dicho, para poder afrontar un juicio, una ejecución de condena. No nos olvidemos que como está el nuevo proceso planteado, el fiscal va a ser fiscal desde la instrucción, o sea, desde el que toma razón de la noticia crímenes, hasta el momento de que cumple la condena el sujeto imputado. En esa línea, hoy los fiscales están especializados solo en instrucción y por ahí no conocen lo que es no conocen lo que son las otras etapas del proceso, que es lo que me pasaba a mí hasta hace muy poco tiempo que ingresé en la Defensoría Oficial y tuve la fortuna de conocer. Por ejemplo, lo que es la capacitación en litigio oral, que no tienen experiencia, hay nula experiencia por el tema de que todos los procesos son escriturales, más allá de alguna iniciativa bastante positiva como son las audiencias de control de detención que están llevando algunos de los jueces de instrucción. Pero bueno, en ese sentido es importante la capacitación en lo que son técnicas de litigio, también en cuestiones jurídicas que exceden a lo que es la instrucción. Y por supuesto en cuestiones que tienen que ver con criminalística, aspectos de balística, cuestiones forenses, de medicina forense, de trabajo social forense, muchas cuestiones que pueden ayudar a dilucidar un hecho que por ahí a los fiscales se les pasa, que no advierten que están ante la posible comisión de un delito o lo contrario, por no saber esas cuestiones. Entonces, Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, ¿Qué tal, doctor? ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias. Contanos quién sos, José. Bueno, José Augusto Zapata, me desempeño como secretario judicial en la Fiscalía de Delitos Sexuales del Centro Judicial Capital. He ingresado en el año 2014 por concurso en el cargo de ayudante judicial. Luego se me dio la posibilidad del ascenso en el año 2015 con el concurso para ayudante de fiscal. Entonces ahí, bueno, concursé en 2016, fui designado y ahí pasé a la Fiscalía de Instrucción de la tercera nominación con la doctora Reuter. Estuve 2 años interino, fui confirmado y este año, en el mes de junio, ascendí al cargo de secretario judicial en la misma Fiscalía. Bueno, respecto a la capacitación, yo considero que debe ser permanente, no por tener un cargo de funcionario, tiene que dejar de prepararse, ni de magistrado siquiera. Por ejemplo, ya he concluido la especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario y en el marco de las capacitaciones que da el CAM, he podido asistir a Santiago de Chile a hacer la diplomatura en litigación oral penal
que da la Universidad Alberto Hurtado, donde he podido apreciar cómo funciona realmente el sistema de la oralidad. Ahí en pleno, en Chile está desde el año 2000. He podido ver cómo funciona todo este sistema ¿Y nuevo. fuera de tribunales quién sos? Bueno, estoy de novio, en pareja ya por próximo a la convivencia, hace 2 años y medio. José, Ah, ¿qué edad 30 tenés? años. 30. Bueno, estoy próximo a la convivencia de novio, me gusta mucho salir a correr, despejarme por ahí, porque bueno, el trabajo resulta un poco estresante, de ser secretario judicial de una oficina, estar a cargo de todo el despacho, por ahí uno acumula un poco de tensión, entonces me hace muy bien, por ejemplo, salir a correr. Salgo por lo menos 5 veces a la semana al parque. ¿Cuáles son los, perdón? ¿Sí, Quiero doctora? hacer una pregunta muy personal. Sí, por favor. ¿Qué opinas del casamiento? Y estoy a favor, es una muestra de estabilidad. Sí, Porque me encanta Sí. esto, próximo a la convivencia. sí, demás. sí. En su momento, capaz que el año que viene, estoy pensando. Se está enterando por la entrevista, se está enterando tu novia. Ya se lo espera más o menos, entonces Haces no la va a algo sorprender por tanto. No tanto porque, bueno, ya me viene insistiendo un poco ella, entonces Eso va a como ser que solo ya sabe que voy a ceder. ¿Ah? Mirá que son públicas. Son públicas, ¿no? Aunque lo- Por YouTube ya sé, si la he visto muchas veces las entrevistas, entonces Puede proponer más. se va a enterar el viernes cuando la suban. Ahí a la página. Un saludo. No, está. Yo ¿Qué va a hacer? Esto es así. quería, también La escucho, preguntar- doctor. No, pero me llamó la atención por eso. Sí, no. Falta de respeto bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, por favor. Me parece interesante. El tema de los delitos sexuales, Sí. doctor, que es parte de lo que Estamos especializados hace un año. Sí, sí, en la fiscalía. y llegan muchos, ¿no? Sí, exactamente, han llegado más de 1990 denuncias en el primer año. O sea, la especialización comenzó el día 2 de septiembre de 2018. Según la estadística de gestión del Ministerio Público Fiscal, esa es la cantidad de causas ingresadas, de las cuales 190 se han elevado a juicio, siendo que estamos haciendo un promedio de 80 cámaras GESEL mensuales. Cámaras GESEL. Yo quiero, te cuento, ¿Sí? perdón, ¿no? Una La escucho, situación doctora. que nosotros hemos vivido en la legislatura. ¿Sí? A raíz de un concurso que se hace en una universidad, hace un concurso a Sí. los chicos sobre la famosa educación sexual integral. Sí, Tema que no lo hemos podido sacar en la legislatura de Tucumán Sí. como una adhesión, porque la ley provincial lo contiene. sí. Pero lo que a mí me llamó la atención, que estuve como jurado, es que la mayoría de los chicos de nivel secundario Sí. y universitario hablaron del abuso, Sí, autorreferenciando. sí, Entonces, para tratar este tema que es complejo, hicimos al revés en la legislatura, hicimos una mesa con estos mismos chicos sí, y gente de la justicia, Sí. mandó gente la doctora Reuter, Sí. la doctora Brandt, de familia, el sí. licenciado Gato, había médicos. Gabinete. Entonces, Ujú. yo digo, ¿cómo hacemos? Sí, ¿Qué idea se les ocurre, o a usted que se ha especializado, sí, para trabajar a nivel social este tema? Porque los chicos, la mayoría, Sí. todos autorreferenciándose, usted y Sí. quienes pasan por acá, por lo general les preguntamos que el tema del abuso es una constante por supuesto. y es hasta en los ámbitos que uno menos se imagina. Se da en todo tipo de clase social, Así es. situaciones de abuso Entonces, sexual, no distingue. ¿Cómo hacemos para evitar? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo lo trabajamos Acá la clave internamente? es la concientización en todos los ámbitos, tanto educativo, para que el docente pueda detectar cualquier indicador de abuso sexual, tanto en el ámbito de la salud, por ejemplo, cuando van a los CAPS, los niños, los psicólogos particulares, para que detecten los diversos indicadores de que puede existir una situación de abuso y realicen la correspondiente denuncia, la cual es obligatoria en esos casos. Claro, pero También hay que dar para mucha concientización, mucha educación a los niños hay que brindarles, para que tomen conocimiento de la esfera de su cuerpo, de lo que no es un simple cariño, aprendan a diferenciar realmente lo que es una caricia del tío, del padrastro, y lo que ya constituye más allá un abuso. Tiene que haber una conciencia, porque si el menor, el niño, no se da cuenta, no va a contar y no lo va a vivenciar como un abuso hasta que crece, perdiéndose valiosísimas pruebas para la investigación penal. Eso es lo que yo entiendo, la concientización y la educación a los niños. Doctor, Si ellos no saben, no pueden tener voz propia. Disculpe. No, está bien, perdón. Ahora sí. Te hago una pregunta. ¿Conoces en qué situación se encuentra la Fiscalía Décima y en el supuesto caso Sí, que sí, te designaran como fiscal? Sí, ¿Qué modificaciones Sí. realizarías al respecto? he tenido la ¿Qué impronta posibilidad. le darías? Sí.
he tenido la posibilidad de trabajar alguna semana en la Fiscalía Décima, como está la doctora Reuter subrogando, como ayudante de fiscal en algunos turnos, he trabajado en la Fiscalía. Bueno, yo considero que tiene un buen grupo humano, pero bueno, ahora la Fiscalía Décima es la Fiscalía Criminal de la segunda nominación. Tiene un grupo de delitos bastante numeroso, caudaloso. En primer lugar tenemos homicidio en grado de tentativa, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, todo tipo de amenazas y la aportación de armas de fuego. Lo que yo haría, en caso de asumir el cargo de la Fiscalía, es hacer el principal énfasis en el homicidio en grado de tentativa, lesiones gravísimas y graves, y en lo que hace al tráfico de armas, las tenencias de armas, importaciones. Pero el resto de los delitos, amenazas, lesiones culposas que también tiene, intentaría los métodos alternativos de resolución de controversias. ¿Qué pasa? En la Fiscalía Criminal ingresan muchas causas vecinales, mucha amenaza vecinal donde el conflicto empieza con una baja intensidad. Por ejemplo, una vecina que le tira basura a la otra. Se insultan y bueno, quizás se lleguen a amenazar en el cruce de palabras. Bueno, van y hacen la primera denuncia. ¿Qué pasa habitualmente en el sistema colapsado que tenemos? Se archiva la denuncia. Pero ¿qué pasa? El otro día hay una venganza y bueno, tira basura de vuelta, le tiran cosas a la tapia, otra denuncia. Después pasan las lesiones entre las parejas de las mujeres que han discutido. Va escalando. Entonces, ¿qué pasaría si en el primer indicador de la existencia de un conflicto no acudimos a una conciliación, quizás un pedido de disculpas, una mínima compensación económica, soluciones de base y nos saque 20, 30 causas que se van a generar después en la justicia? Y con el equipo de trabajo lo dejamos como está. Es bastante bueno. Son gente de antigüedad, de trayectoria. No, tiene 3 prosecretarios, 2 secretarios. No digo rotarlo por ahí las funciones entre jugó, no, lo dejaremos como está. Es que no haría falta. Sino que hagan énfasis en los delitos más importantes y en lo que es la gestión del Ministerio Público. ¿Y un empleado no se harta de hacer lo mismo siempre? Y por ahí la monotonía alcanza un poco a los empleados. Pero lo podemos rotar en el delito, no en la función de instruir, no pasar al mostrador uno que instruye. Pero le podemos hacer cambiar el delito. Por ejemplo, está viendo amenazas, que vea por un tiempo lesiones. Puede rotar el delito, pero la función del instructor de la Fiscalía tiene que seguir instruyendo. Tienen la muñeca y el trato para hacer el trabajo específico. En el sistema obsoleto, claro. Siempre hablando en el código del sistema Ley 6203. Hablando hacia adelante, perdón, justo que lo tomo, lo engancho con él. Sí, justo me engancho. Vamos, los escucho. Por favor. Claro, estamos hablando de la actualidad. ¿Cuáles para vos son las acciones, los cambios que se tienen que venir y cómo lo implementarías vos? Perfecto, siempre hablando del cargo de fiscal criminal. Sí. Bueno, haría mucho énfasis en la decisión temprana que está regulada en el nuevo código. Todos estos conflictos tienen que ser descartados rápidamente. No se puede acusar o llevar a juicio unas amenazas vecinales y lesiones. Son conflictos de baja intensidad que se tienen que resolver sí o sí por otras vías. Los mayores recursos de la Fiscalía y la acusación, prisión preventiva, todo lo que hace a ir a juicio, en homicidio de grado de tentativa, lesiones gravísimas, portación de arma de guerra con numeración adulterada, todos esos delitos que ameritan todo el recurso humano más capacitado para llevar hasta la última instancia del proceso penal. No ¿Cuáles serían las acciones? ¿Qué harías vos para que sea exitoso la implementación? Perfecto, derivar las causas de menor intensidad. La función de fiscal de fiscal. Perfecto, derivar las causas de menor intensidad a la decisión temprana, a la conciliación, a la mediación y a investigar profundamente los delitos más graves. Eso es lo que haría en concreto. Distribuir el recurso humano y material en lo que es realmente relevante conforme a la política criminal del Ministerio Público. Incluso en lo que usted me dice hay un protocolo ya establecido del ministro fiscal que tiene las mismas prioridades que yo estoy manifestando en lo que hace a la persecución criminal de los delitos de la Fiscalía. Entonces ya está más o menos implementándose eso gradualmente en el viejo sistema. José, perdón. Por favor, sí. Perdón, disculpa. Lo escucho, doctor. No le concedo la intervención porque ya se la concede el colega. Bueno. Y el reglamento. Opinión sobre la ley conocida popularmente como narcomenudeo, a la que la provincia acaba de adherir. Bien. ¿Qué pasa con el fenómeno? Impacto. Bueno, he podido apreciar que hay un gran consenso en el arco político provincial en lo que es la legislatura respecto de la salida de esta ley. Bueno, yo considero que las fiscalías de instrucción se ven permanentemente en contacto accidental, podemos decirlo, con el fenómeno. Por ejemplo, como hallazgo ocasional en los allanamientos que se hacen, en una aprehensión en flagrancia por algún caso de hurto o robo que tenga estupefacientes en su poder. Entonces, un fenómeno que ya está en contacto con nosotros. Entonces, va a ayudar, me parece, al dinamismo el hecho de asumir la competencia a la provincia en los casos de narcomenudeo, que viene a ser tenencia de estupefacientes, tenencia para consumo, el cultivo para consumo y la venta de droga fraccionada al consumidor final. ¿Usted cree que han desaparecido los temores que tenía el Ministerio Público Fiscal y la Corte? Ahora voy a expresar las reservas, exactamente. Los temores siguen porque
eso me parece muy positiva la idea y la ley, pero hay que preparar toda la estructura para que se implemente esa nueva legislación. Por ejemplo, la ley nueva crea 2 fiscalías especializadas y 2 juzgados de instrucción en el ámbito del centro judicial de la capital. Sería para mí idóneo que se los ponga en funcionamiento antes de empezar la aplicación de la ley. También me parece muy óptimo que se coordine toda la fuerza de seguridad que tenemos, la DGDROP en la provincia, tenemos la Policía Federal Argentina y tenemos la Gendarmería Nacional que están en contacto con el fenómeno, aparte de la Policía Común. Entonces hay que capacitar a la fuerza de seguridad y establecer un protocolo de actuación unificada en todo lo que hace al fenómeno. También hay que deslindar perfectamente o llegar a arreglos con la justicia federal para ver qué caso corresponde a cada centro, a cada fuero federal o provincial. También hay que tener muy en cuenta la colaboración estrecha, porque bueno, yo agarro la droga de narcomenudeo, pero esa droga de un lado sale de las redes internacionales. Entonces tiene que ser en una colaboración constante con el fenómeno, quizás mandar copias de los legajos que tengamos nosotros, porque el fiscal federal tiene que saber lo que tenemos para poder investigar la red. Porque primero se empieza por el narcomenudeo por lo general, pero eso no sale de la nada. Otra cosa, también tenemos el tema de la mayor cantidad de aprendidos. Por ejemplo, este año hemos tenido 239 personas privadas de libertad por narcomenudeo hasta el mes de agosto, dicen las estadísticas. Tenemos que tener en cuenta eso en relación a la mayor cantidad de presos a disposición de la justicia provincial para preparar los alojamientos respectivos. Entonces, estoy de acuerdo con la ley, pero hay que preparar sin improvisación y con mucha cautela para que funcione en plenitud y realmente ayude a bajar el flagelo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Bien, bien. ¿Vos? Ahora sí. Te quiero hacer una consulta. Sí. Hay 11 personas Sí. inscritas en esta Para la entrevista. en esta entrevista. Sí, sí, sí. Ninguno es mujer. ¿Vos crees que eso resulta de la casualidad? Y hay desigualdades que realmente existen en la sociedad. No creo que sea casualidad. Incluso creo que por ahí el cargo de fiscal no atrae tanto a las personas. Las mujeres no se quieren inscribir, me parece tanto a veces. Y también por la desigualdad social. No hay igualdad de acceso a las oportunidades. No hay una igualdad real en la sociedad. Lo que es el machismo, el patriarcado impone a la mujer cuidar a los hijos. Y igual incluso doble carga en el sistema actual. Porque seguimos con el sistema viejo de que la mujer cuida a los hijos, se queda en la familia y encima trabaja. Entonces se le hace muy complicado hacer un cargo de fiscal de instrucción que requiere disponibilidad full time. Entonces hay una desigualdad realmente en esas circunstancias que estoy manifestando. Por eso yo entiendo que por ahí no puede estar tan atractivo el cargo de fiscal. Pero O sea que cuando tienen seas que borrarse fiscal- esas desigualdades. Cuando seas fiscal y estés full time, tu mujer va a tener que cuidar a los hijos. No sé, porque mi mujer es prosecretaria de violencia de género de la fiscalía. No va a poder. Porque en este momento mi madre está cuidando a los míos. No, va a ser conjunto, no va a poder porque es prosecretaria judicial de la Fiscalía de Género. Entonces está siempre en la problemática. Justamente ayer le ha llegado una causa de, bueno, una causa bastante grave a la madrugada y bueno, casi no puede dormir bien hoy. Entonces ella también está full. Es parte de lo que yo estoy diciendo, que es un trabajo full time de fiscal o de funcionario judicial de fiscalía. Que bueno, conozco profundamente. He sido ayudante de fiscal 3 años, he acudido a lugares de derecho del homicidio, he trabajado todo tipo de delito, estafa, abuso sexual, robo agravado, entonces sé de lo que se trata. No es algo que desconozca el fenómeno de cómo se trabaja en la fiscalía. Conozco de primera mano. ¿Estamos? Un gusto, ¿no? Buenas tardes. ¿Primera entrevista? Sí, primera entrevista. Sí. Bueno, entonces, contanos un poco sobre vos y sobre por qué querés ser fiscal de instrucción y cuál puede ser tu aporte al cargo. Bien. Primero, tengo 35 años. Ingresé al Poder Judicial hace aproximadamente 8. Antes ejercí cerca de 2 años y medio la profesión. Estoy en el cargo de secretario. Ahora en noviembre cumplo 5 años de secretario de la Fiscalía de Instrucción Penal. Especializado en robo y hurto, la primera, lo que antes era la cuarta. ¿Por qué quiero ser fiscal? Porque la verdad me apasiona el derecho penal, me apasiona el sistema. Me he preparado para esto. Durante estos años he estado toda mi carrera judicial en la fiscalía y la verdad que creo que puedo darle un plus al ministerio en este caso, pero al sistema judicial. ¿Estás concursando para este cargo? Estoy para Fiscalía de Instrucción de lo que antes era la quinta. Estoy primero en el orden provisorio. Hoy especializado en robo y hurto 2. Y he concursado para juzgado correccional de la segunda. Pero ahí estoy un poco más alejado en el orden de mérito. Doctor, decís que querés darle un plus. Sí. ¿Cuál es el plus que le darías? El plus, sobre todo con el nuevo proceso que se viene, yo soy una persona que siempre que he estado en la secretaría he buscado innovar
y salir de ciertos ritualismos que por lo general eran bastante obsoletos e inútiles. Entonces todo el tiempo se trabaja con la gente de gestión, con los mismos chicos, con mis compañeros de trabajo. Yo los escucho siempre, hacemos reuniones de trabajo y ellos me sugieren qué se puede cambiar, lo hablamos, vemos los pros y los contras y se van sacando ciertos ritualismos que con el procedimiento nuevo no tienen ningún tipo de sentido. Y un plus además por la gana y la energía que tengo de trabajar, sobre todo eso. En el nuevo sistema que hemos mencionado, se viene, digamos, la desformalización del Sí. procesal, ¿no? En ese marco, ¿vos qué crees que, cómo debemos encarar, digamos, para que funcione el nuevo proceso penal? Ante la inmensidad de causas que ingresan en la Fiscalía. ¿Cuáles serían las alternativas que utilizarías vos ante semejante montaña de causas? El nuevo proceso penal lo que tiene es un cambio paradigmático de concepción de lo que era el proceso penal. Nosotros veníamos de una estricta legalidad procesal que significaba que el fiscal tenía que perseguir hasta el último minuto la causa. Hoy el derecho se lo ve de una forma composicional al derecho penal. Hay muchas alternativas que el Código la brinda y sobre todo creo yo que el artículo 13 del Código Procesal que lo que tiene que buscar es que el conflicto se resuelva y la paz social. Creo que eso es fundamental y después termina siendo el eje de todo el sentido de que tenemos métodos alternativos para salir de situaciones que no ameritan un juicio y que a su vez escuchamos a la víctima que hoy es, en el nuevo procedimiento tiene que ser protagonista, va a ser el protagonista porque además vamos a escuchar los intereses. Se acaba la confiscación de la acción donde la víctima quedaba relegada a un segundo plano. Sobre todo en ese sentido creo que va a cambiar mucho. No todas las causas hay que llevarlas a juicio. No. No, eso también, que bueno, el proceso que todavía ya estamos terminando, el fiscal que asumía la investigación, después le pasaba a otro en la parte de la etapa oral y pública, digamos, el juicio. Hoy el fiscal mismo que esté desde el primer momento va a merituar qué va a llevar a juicio y qué no va a llevar a juicio, qué amerita y qué no amerita. Eso sí, la verdad que creo que son cambios fundamentales y que sí, creo que van a dar mejores resultados. Si te designan fiscal de la 10ª nominación, Sí. ¿le haría alguna modificación? ¿Y cuál? Sí, yo he estado conversando con los funcionarios, con el secretario de la Fiscalía. Ellos actualmente están trabajando las causas por apellido del imputado. Sobre todo, obviamente siguiendo el lineamiento de política criminal, yo entiendo que hay que atacar de acuerdo a lo que esté en el día la política criminal. Por ejemplo, la cuestión de las armas, que Tucumán está lleno de armas por todos lados en condiciones de ilegalidad impresionante. Entonces agarré los grupos de los chicos que trabajen conmigo. Bueno, ustedes se dedican a esto. Veamos por comisaría cuántos delitos tenemos en cada comisaría relacionados con armas. Hay una estadística que la Fiscalía del Dr. Gallo, tuve acceso porque fui por la Fiscalía, las amenazas con armas, más del 50% de los delitos cometidos con armas son amenazas con armas. Hay que ir a los mercados del delito. Las armas es un mercado muy importante y se traduce después en todo el resto, en los robos, en los homicidios, en todo el resto. Por ejemplo, para la especialidad justo está especializada esta Fiscalía en Criminal, tiene competencia en portación y tenencias de armas, por eso tocó el tema. Claro, y con respecto al personal, ¿los dejarías cumpliendo las funciones que tienen? ¿Harías una evaluación al respecto? Sí, yo ¿Cómo la relación debería, que tienen entre ellos? sí, debería conocerlos mejor antes de decidir drásticamente cualquier cambio. Conocer, monitorear con la oficina de gestión, cómo está trabajando su oficina, qué resultados tiene. Yo sé que hoy esa fiscalía tiene 1000 causas en trámite, pero vienen de un proceso de depuración importante con una unidad de auxiliares fiscales. Era una fiscalía que tenía un atraso importante, estaba acéfala hace más de 2-3 años. Doctor, ¿qué nos puede decir de la ley de narcomenudeo recientemente sancionada, Sí. en función o el rol que van a tener en general las fiscalías? Sí. Nosotros, desde la Fiscalía, hoy en día, sin tenerla todavía vigente a la ley,
tenemos mucho contacto con la droga, sinceramente. Primero desde el imputado, que llega en situación de consumo, pero además en muchos procedimientos que se realizan, allanamientos, siempre chocamos con droga, constantemente. Así que entiendo que obviamente necesita un poco de inversión, de capacitación, equipos técnicos y también inteligencia a la hora de investigar. Porque como decía el doctor Camuño, el fiscal federal, vamos a tener zonas grises entre lo que es narcomenudeo. Muchas veces podemos pisarnos las investigaciones. Yo puedo estar con una causa de narcomenudeo que quizá esa persona esté bajo los beneficios del arrepentido en la justicia federal para desbaratar una banda más grande de narcotráfico. Vamos a tener cierto... En ese tema que está tocando, Sí. ¿cómo es el de la experiencia que usted conoce? ¿Cómo es el nivel de coordinación que hay hoy cuando ustedes en la justicia provincial Sí. encuentran esto que usted señala? Lo que nos No sucede... el consumo, lo otro. Sí, sí, la tenencia... La coordinación con la jurisdicción federal. La jurisdicción federal lo que nos exige... ¿Existe algo ahí donde trabajan, Sí, hay entreguen la causa? ¿Qué hacen? Hay un pedido específico que la justicia federal nos hace que declinemos competencia, para lo que hay una formalidad de solicitarse al juez de instrucción. Bien. Entonces una vez que él decline la competencia le ponemos a disposición las actuaciones y los secuestros. Perfecto. Entonces sí nos está pasando. Recién usted lo dijo y el doctor Zapata también, este contacto accidental con la droga permanentemente, y está vinculado a lo que le pregunta también acá el doctor Valdés. ¿Qué deberíamos hacer? Porque declinar es un camino Sí. ante la justicia federal. ¿Cómo se debería trabajar? Porque mientras tanto sigue el problema, lo tenemos en la provincia, lo tenemos a nivel país. Sí. ¿Cómo piensa encarar esto? No, nosotros tenemos que asumir la competencia en Ahora lo ya asumen la competencia. Claro. Está, pero a ver, vos vas por un tema, Sí. haces un allanamiento por un tema y te das con el tema de la droga también. Sí. Y te vas a dar con muchos otros temas. Bueno, Sí. asume toda la competencia, se trabaja en equipo, se divide, ¿cómo harían? Una vez que ya la tengamos vigente del 1 de enero de 2020, la asumimos, no hay duda. Hay cuestiones, yo creo que también deberíamos mejorar institucionalmente las comunicaciones entre las investigaciones federales y provinciales, porque el que expende droga para consumo, de algún lado lo obtiene. Es una cadena. En Buenos Aires se ha dado también que empezaban con cuestiones, Buenos Aires ya está adherido a la ciudad, cuestiones de narcomenudeo, terminaban desbaratando bandas de narcotráfico. Entonces creo que tiene que haber una comunicación institucional muy importante entre, por lo menos las fiscalías que van a ser especializadas en esto y los fiscales federales y la justicia federal, para llegar a buenos resultados. Siguiendo un poco en esto, no solamente con el federal, sino también acá, porque si va a haber fiscalías especializadas en drogas, Sí, y usted va a ser fiscal en otro tipo de delitos, Sí. donde va a estar involucrada, ¿cómo va a ser la coordinación? Porque hay droga sí. y hay otro delito. Sí, eso- ¿Quién investiga qué? ¿Conviene separar ahí la investigación? La ley dice Sí. Liti Consorcio. específicamente narcomenudeo, dice. Claro, por eso, pero En- no, sí. no había que Pero hacer algo coordinado cuando- ahí. No, sé. se lucha con- Hay un concurso con otro delito, el problema es cómo lo va a hacer la distribución. ¿Qué hay que usted Eso, qué es opina más, de eso sobre todo el trabajo interno por protocolos de trabajo que manejen la fiscalía, que desde el ministerio se delineen cuáles son los protocolos. Entiendo que hay inconveniente. Acá la ley sí, bueno, fija 2 fiscalías especialistas en lucha con el narcotráfico. Entiendo que en el caso que se dé tendrían que asumirla ellos. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Usted haría un cambio en función de esto que estamos hablando, perdón, con respecto a esto, ¿no? O sea, ¿hay falta de articulación entre las partes o no? Porque la ley fija narcomenudeo, pero Sí. resulta que usted fue, allanó una vivienda, encontró armas, Sí. pero también encontró droga. Volviendo a este ejemplo. Sí, primero, ¿Qué además, hago? armas y drogas. Sí. Hoy lo que está sucediendo es que las armas terminan en la justicia provincial. Está bien, ya estamos aplicando la ley. Ya Bien. estamos aplicando la ley que Sí. sancionó la legislatura. Del narcomenudeo en jurisdicción provincial. Sí. Entiendo que ¿Cómo se trabaja? No, entiendo que debería asumir los narcomenudeo. La conexión entre una cosa y la otra es evidente. ¿Cómo están organizados ellos? Cómo se organiza el delito del narcomenudeo?
ellos tienen un búnker, le llamemos así, donde Usted allá no. sí, Encontró drogas, encontró armas y encontró sí, prostitución. ¿No? sí. ¿Cómo trabajan los tres temas? ¿Cómo lo trabajaría? La asumiría entera la competencia, completa. ¿Qué es exactamente el narcomenudeo? El narcomenudo es la venta directa para consumo, digamos, en dosis. ¿Eso dice el tipo penal? El tipo penal habla de dosis destinada a consumo. ¿Cuál es el problema que también vamos a tener? El tema del consumo personal, que es algo que también queda delegado. Tenemos el fallo Arriola de la Corte, ahí va a haber una ponderación del tema de cuáles son las dosis, que va a ser un tema importante para trabajarlo. Tenemos un largo camino. Sí. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva de género que tiene usted? Yo por perspectiva de género entiendo dos cosas. Primero, el método de lograr detectar dónde está la desigualdad por la cuestión del género, por la cuestión de ser mujer o ser varón, dónde está la desigualdad. Y por otro lado, la acción respecto de esa desigualdad que ya he detectado, para lograr igualarla. Entiendo que todavía se ha avanzado, desde el Código Penal de 1921 a hoy se ha avanzado, hemos tenido 3 etapas mínimas de avance. Creo que todavía en la sociedad la cuestión de género tiene que ser primordial. Venimos de un fin de semana de 4 femicidios. Es increíble, la verdad que es increíble, sinceramente. Mi perspectiva es que hay que avanzar más todavía. La provincia tiene que adherir a la ley Micaela. Nosotros, los funcionarios, los fiscales, los jueces, tienen que estar capacitados en cuestiones de género. Ahora, si no... Sí, Perdón, por es que, favor. Te doctora, entusiasmo. No, lo que pasa es que cuando la provincia no va a adherir por el momento a la ley Micaela, tenemos una larga lucha ahí, ¿Está bien? maltratada, pero supongamos que no adhiere. ¿Y qué vamos a hacer? ¿El Poder Judicial se va a quedar así? No. ¿O puede ir más allá de lo que dice la Se ley? puede ir, por supuesto. Hagámoslo. Sí, por supuesto. Hay que hacerlo. Por supuesto que sí. Nosotros lo vamos a hacer desde otros Sí. lugares. Sí, el Poder Judicial brinda cursos de capacitación. Perfecto. La Oficina de la Mujer siempre están con constante capacitación, pero deberían obligarnos a que se haga, a todos. Pero con las situaciones que ustedes viven, hay que hacerlo. Sí, Más allá de lo que dice la ley. Sí. Eso es cuando uno dice que hay que mirar más allá de la ley. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. Muchas Gracias. Buenas noches. Ya has tenido otras entrevistas. Sí, tú. ¿Cómo la- ¿Cómo Bueno, contanos ¿Cómo primero va? un poco por qué querés ser fiscal de instrucción de la 10ª nominación. Bueno. ¿Cuál puede ser tu aporte Sí. al respecto? Y si conoces el funcionamiento actual de la fiscalía y qué harías al respecto. Sí. Yo me recibí, voy a hacer una introducción, me recibí en el año 2000 de abogado y de escribano, y bueno, de ahí empecé a ejercer la profesión, pasé por distintos estudios jurídicos, hice distintas materias, laboral, civil, penal, hasta que, bueno, en el año 2006 me independicé y puse mi estudio y empecé a estudiar una maestría de Derecho Procesal en la Universidad de San Miguel de Tucumán. Esa maestría la dictaba la doctora Ángela Ledesma, ella era la titular de la maestría y bueno, el primer año era todo civil, era un año común, civil y penal, y después había que elegir. Bueno, la doctora me despertó mi pasión por el derecho penal, la verdad que de ahí empecé a ejercer el derecho penal y me empezó a gustar. Bueno, la maestría la cursé, duró como 3 años el cursado, aprobé toda la materia, pero por problemas administrativos no terminamos el tema de nota y todo eso. Bueno, posteriormente me inscribí en el 2009-2010 en la especialización de Derecho Penal en la Facultad de Derecho que la daba la Universidad del Litoral, y me recibí de especialista en Derecho Penal. Bueno, seguí ejerciendo y actualmente estoy inscrito en la Escuela Judicial haciendo el cursado, estoy en el último año, y bueno, antes de eso, 2 años antes, también en forma paralela, como no pude terminar la maestría, continué inscribiéndome en la especialización de Derecho Procesal, que la dicto de nuevo la Facultad de Derecho, que ya la terminé el cursado y me queda la tesis final. Bueno, de ahí viene el aporte que yo le pueda hacer, digamos, a la sociedad,
Y bueno, es una vocación personal que me ha ido naciendo y creo que estoy en condiciones de aportar mucho a lo que me ha dado la universidad y a la enseñanza gratuita que he recibido y es una forma de compensar, digo. Bueno, no me acuerdo qué otra parte de la pregunta. Si conoces como el funcionamiento actual de la Fiscalía y si harías algún aporte, algún cambio o algo. Sí, sí, estuve tramitándome con el secretario de la Fiscalía. Bueno, él me comentó, trabaja más o menos entre 16 y 17 personas, hay un auxiliar fiscal designado ahora actualmente. La Fiscalía está viendo todo lo que son delitos, digamos, correccionales, delitos menores, tienen un residual, digamos, de delitos distintos que quedaron de antes, que lo están sacando de a poco. Tienen un turno cada... Martín, te interrumpo. Sí. Con lo que ya estás terminando la escuela judicial. Sí. Con lo que aprendiste en la escuela. Sí. ¿Qué impronta, qué aplicarías ahí en esa fiscalía, más que nada? Bien. Eso es lo que queremos. Bien. Bueno, lo que yo aplicaría sería, bueno, en la escuela judicial nos enseñan lo que es la perspectiva de género. Vimos los anteojos que se tienen que poner no solo el magistrado, sino los fiscales y los poderes del Estado también, el ejecutivo y el legislativo, el dictar una ley, el ejecutivo al dictar un acto administrativo, porque hay que, esa desigualdad que viene hace mucho tiempo respecto de las mujeres, en el tema de la violencia de género y todo lo demás, hay que erradicarla por los compromisos internacionales que el Estado Nacional ha asumido, el Belén do Pará, la Convención para eliminar toda discriminación contra la mujer, la CEDAW, y bueno, eso sería uno de los perfiles que tendría, digamos, de aplicar la perspectiva de género y mirar los casos desde ese enfoque, porque es un rol que uno se tiene que poner como magistrado, en el caso que acceder, para poder darle una respuesta y lograr que las víctimas tengan una respuesta adecuada. Desde el punto de vista de la gestión. Y desde el punto de vista de la gestión, bueno, tuvimos varias materias de organización de la Fiscalía, de cómo manejar los recursos humanos, cómo usar los medios electrónicos, todo el avance de la tecnología para poder optimizar el funcionamiento, yo lo que haría sería la orientalicidad en las funciones y el rotamiento para que todos sepan hacer de todo y no haya compartimentos estancos y que se pueda trabajar en equipo y bueno, lograr una armonía entre todos los integrantes, un compañerismo que permita que la Fiscalía llegue a buen puerto y solucione todos los casos que se le presentan. Bueno, gracias. No, de nada. Hola doctora, mucho gusto. Mucho gusto. Doctor, ¿es su primera entrevista o ya participó? No, la segunda ya. Mañana va a ser un año de la primera. ¿Sí? ¿En qué consiste? Aquella fue para la sala 4 de la Cámara Penal. Doctor, contanos un poquito por qué querés ser fiscal de instrucción en la Fiscalía Décima y si tenés algún conocimiento de la situación actual de la Fiscalía. Sí, yo he sido secretario de la Fiscalía Décima un año, entre prosecretario y secretario he sido 2 años funcionario de ahí, así que la conozco a la situación. Ya han pasado 2 años de mi traslado, pero bueno, la conozco a la Fiscalía, me ha gustado el trabajo que se hace como fiscal, lo conozco al trabajo, he trabajado unos 4 o 5 años entre la Fiscalía Tercera y la Décima, y bueno, me parece apasionante el trabajo del representante de la acción pública, las nuevas posibilidades que se abren con el código nuevo y desde ya con las herramientas que hay hoy de las salidas alternativas que no estaban en el 2011 cuando yo ingresé a tribunales y cuando ingresé al conocimiento de la parte penal, porque yo como abogado litigante no hacía penal. El concurso de la Corte me ha llevado a que cuando me ha tocado ingresar me toque la parte penal y bueno, me gustó mucho, como ya me gustó en la facultad, pero bueno, trabajarlo en persona ha sido apasionante, esa es la palabra. Ya digamos con la perspectiva de la aplicación del nuevo código,
¿cómo ve usted su trabajo en la Fiscalía? ¿Cree que va a tener el personal que tiene ahora? ¿Eso se va a modificar? Yo estimo que mínimamente se va a mantener el equipo de trabajo, no sé si los nombres y apellidos, pero la plantilla, el trabajo, el staff. Creo que debería crecer incluso, si fuera posible, porque el trabajo en equipo va a ser necesario a la hora de diversificar las distintas tareas a las que voy a estar abocado, llegado el caso de que me toque tener el cargo. Sí. En el marco de la desformalización del nuevo sistema, Sí. usted va a trabajar ya no con expedientes, Sí. sino con legajos. Y me parece que más que nada va a requerir la ayuda, porque todas las notificaciones y todo el trámite judicial que se hace en la Fiscalía, de notificación al imputado, a la víctima, lo va a hacer la OGA, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces, ¿usted No, cree pero- que en ese sentido, usted cree que se va a reducir el staff, digamos, de gente que trabaja con usted? ¿O Entiendo que no debería, porque la tarea investigativa que va a seguir a cargo del fiscal va a requerir de la delegación de funciones en el equipo que le sea asignado al fiscal. Creo que sin perjuicio, insisto, de las salidas alternativas, las resoluciones alternativas de conflicto que están siendo desde ya puestas a disposición del Ministerio Público y que van a ser reforzadas a partir del nuevo código, sin perjuicio de ese filtro, de esa, se estima un 70-30, que va a ser el 30% de los casos que ingresen los que van a llegar al fiscal. Sin perjuicio, como les decía, de ese número reducido, va a seguir siendo necesario abordar la tarea investigativa y delegar la función en lo posible en personal idóneo que va a tener que estar a cargo de la Fiscalía. El fiscal va a tener muchas audiencias, va a salir mucho de su despacho. Doctor, usted sabe que va a tener que estar al frente de diversas audiencias, de diversos actos. Va a haber actos investigativos importantes a los que va a tener que concurrir. Sin ir más lejos, el Código Nuevo prevé que los allanamientos en horas inhábiles inexorablemente tengan que ser con la presencia del fiscal. Así que si uno tiene que allanar un determinado domicilio de noche, tiene que estar. En fin, es necesario mantener el equipo de trabajo. Patricio, ¿vos has sido secretario en la época del doctor Herrera o en la época de la subrogancia? De la subrogancia. A mí me nombra secretario la doctora Reuter, ya como fiscal subrogante. ¿Y ahora dónde está? En la sala 2, yo soy relator del doctor Romagnoli. O sea, cuando el doctor ingresó, ha hecho un concurso al que hemos sido invitados todos los abogados que trabajáramos en tribunales, han participado colegas de otros fueros y bueno, lo terminó ganando. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, hasta luego.